Ya, entonces vamos a hacer un recorrido más o menos cortito por lo que era la clase para los que ya la vieron y para los que no la vieron también, para que después podamos todos juntos resolver la guía, que era una guía cortita y que como todas las guías, ¿cierto?, tiene preguntas que han entrado en evaluaciones anteriores de las pruebas que hace el ministerio. ¿Ya? Y lo primero que tenemos que saber sobre el sistema nervioso es cuáles son las funciones que tiene este sistema nervioso, y las funciones que tiene este sistema nervioso se pueden clasificar en tres. Una función sensitiva, en donde yo percibo todos los estímulos externos y también los estímulos internos, porque el cerebro también regula las cosas que pasan al interior de mi cuerpo. Una función integradora, en donde se procesan todos esos estímulos y después para entregar una respuesta, entonces el sistema nervioso ejerce una función motora. Y como consecuencia yo voy a tener neuronas sensitivas, neuronas integradoras o asociativas, y voy a tener neuronas motoras también, que era una de las preguntas de la guía. Después tenemos que este sistema nervioso se puede clasificar. Y está ese esquema, ¿cierto?, que es bien grande y que parece un poco complicado, pero lo más importante de todo es saber que este sistema nervioso lo vamos a dividir en dos, y esas dos partes después se van a ir subdividiendo. Tenemos entonces en verde el sistema nervioso central, porque está al centro de nuestro cuerpo, y después en morado el sistema nervioso periférico, que está compuesto por todos los nervios que salen desde la médula y recorren el resto de nuestro cuerpo. Recién empezamos, por si acaso. Para el que pregunta en el chat. Y dentro de este sistema nervioso periférico, que se abrevia, ¿cierto?, SNP, vamos a tener el sistema nervioso autónomo, que es de las respuestas involuntarias, y el sistema nervioso somático, que es de las respuestas voluntarias. Dentro del autónomo, después nos va a aparecer el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, que uno tiene que ver con la calma y otro tiene que ver con las respuestas al estrés. Lo primero entonces es el sistema nervioso central, porque es el que está en el centro de nuestro cuerpo y porque además dentro de él está el cerebro, que es el que va a regular todas las funciones de nuestro organismo. Este sistema nervioso central se compone de lo que está en amarillo, que es el encéfalo. Dentro del encéfalo está el cerebro y saliendo de ahí vamos a tener la otra parte de nuestro sistema nervioso central, que es la médula espinal. Y cada una de las partes de mi sistema nervioso central van a estar recubiertas por esas membranas que se llaman meninges, y que además de entregarles protección, van a nutrir cada una de las estructuras, comunicándola con el resto de nuestro cuerpo también. El encéfalo, que es donde está el cerebro, además de tener el cerebro, tiene en la parte posterior el cerebelo, y justo arriba de la médula va a estar el bulbo raquídeo, que tiene una función muy especial y que también era parte de una de las preguntas de la guía. El cerebro va a ser, como yo les dije, ¿cierto?, lo que regula todo nuestro organismo, lo que ocurre con el medio interno y además las cosas que ocurren en nuestro medio externo. Todo está regulado por el cerebro. Y este cerebro, lo más importante es que sepamos que está formado por 5 circunvoluciones. Esas circunvoluciones son todos los pliegues que tiene el cerebro, que le dan ese aspecto como de nuez. Esas son las circunvoluciones. Entonces en algún momento les aparece una pregunta como de qué órgano es el que presenta circunvoluciones, ustedes ya saben que es el cerebro. Y que este cerebro además se va a dividir en un hemisferio derecho que controla la parte izquierda y en un hemisferio izquierdo que controla la parte derecha.
Dentro de las funciones de este cerebro está la de regular funciones, ¿cierto?, de otros órganos, interpretar estímulos y además sensaciones. Y nos va a permitir desarrollar habilidades como la memoria, el razonamiento, el lenguaje, nos permite interpretar las imágenes que visualizamos, ¿cierto?, las cosas que tocamos, nos permite tener una conversación, estar presentes en esta clase, hablar sobre el cerebro, nos permite también, ¿cierto?, el cerebro. Todas las cosas que nosotros hacemos están reguladas por él. Y más abajito, en la parte de atrás de nuestra cabeza, acompañando al cerebro, está el cerebelo. Y este cerebelo tiene que ver con la coordinación de los movimientos y aparte de coordinarlos, hace que estos movimientos sean fluidos y que nosotros cuando caminemos o hagamos cualquier otra actividad no parezcamos un robot. Además de hacer eso, va a colaborar en mantener el equilibrio junto con el oído. Ya los dos van a trabajar en el mantenimiento del equilibrio. Y el bulbo raquídeo, que yo les decía que tiene una función muy especial, es el que dirige el funcionamiento cardíaco y respiratorio y por lo tanto, si nosotros tenemos un accidente y el accidente afecta a nuestro bulbo raquídeo, nosotros podríamos morir inmediatamente porque se pierden estas funciones. ¿Hasta ahí vamos bien antes de seguir con la médula? Ya. Es como harto, pero no es tan difícil. Sí. Más abajo entonces vamos a tener la médula y la médula nosotros la vamos a encontrar dentro de la columna vertebral. ¿Ya? Esta médula, ¿cierto?, es de color blanco y tiene forma cilíndrica y es la vía de comunicación entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. A veces la médula elabora respuestas rápidas que después vamos a ver que se llaman reflejos sin necesidad de transmitir esta información hacia el cerebro. Entonces, la médula dentro del sistema nervioso también tiene cierta autonomía. Lo último que tenemos en el sistema nervioso central son las meninges. Y estas meninges son las que protegen, como yo les decía, ¿cierto? Y además nutren al encéfalo y todos sus componentes y también a la médula espinal. Aparte de las estructuras óseas como la columna y el cráneo y el líquido cefalorraquídeo que permite que el cerebro esté en una especie de estado de flotación dentro de nuestro cráneo y entonces si nos golpeamos, este líquido evita que nuestro cerebro choque de manera fuerte con nuestro cráneo. Y entonces así no tenemos daño cerebral. Después vamos a tener el sistema nervioso periférico. Y lo más importante del sistema nervioso periférico es saber que está compuesto por los nervios que salen desde la columna hacia el resto de nuestro cuerpo. Y como el sistema nervioso tiene funciones sensoriales y motoras, entonces van a haber nervios sensoriales y nervios motores, igual que las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Dentro de este sistema nervioso periférico está el autónomo que participa en las respuestas involuntarias, por eso se llama autónomo. Y el autónomo se vuelve a dividir otra vez en el parasimpático y en el simpático. El parasimpático va a actuar cuando nosotros estemos en calma, relajados, sentados, y el simpático va a actuar en las situaciones en donde tengamos estrés o peligro. Y entonces va a regular cada una de las funciones de nuestros órganos sobre los que no tenemos control, como por ejemplo el corazón,
el estómago, el hígado, todas las cosas sobre las que nosotros no tenemos un control mental voluntario, ahí va a participar nuestro sistema autónomo. Y el otro sistema dentro de los periféricos es el sensorial, en donde sí tenemos respuestas que podemos controlar porque son voluntarias, y este sistema somático sensorial va a transmitir la información que viene a través de los estímulos externos. Ya con el sistema nervioso autónomo teníamos las situaciones de peligro y de calma, y acá vamos a tener otras cosas como los sabores, los olores, si escuchamos una canción, si tocamos algo suave o algo áspero, ahí va a estar nuestro sistema somático sensorial. Y la base de todo este sistema nervioso es entonces la neurona. Y la neurona de la imagen es un tipo de neurona, porque hay hartos tipos de neuronas. Esta es como la neurona clásica. Ustedes van a buscar en internet, siempre les va a salir una neurona así, que tiene un axón alargado, unas patitas y una cabecita. ¿Ya? Por eso les puse esa imagen, porque es como la neurona clásica. La neurona, si nosotros la miramos en la parte de arriba, pareciera tener una cabeza llena de pelos, y esos pelos que tiene en su cabeza la neurona son las dendritas que permiten la comunicación con la neurona anterior. Después de tener esas dendritas, tenemos esa cabeza de la neurona, que es el soma de la neurona o cuerpo, y dentro del cuerpo de la neurona está su núcleo que le permite funcionar. Bajando por la neurona, ese hilo largo que recorre es el axón. Y ese axón puede estar o no recubierto por todas esas cositas rosadas que se llaman vaina de mielina. Hay algunas neuronas que no tienen vaina de mielina y otras que sí tienen vaina de mielina. Y al final, cuando termine el axón, se va a ramificar en todo eso que se llama la arborización terminal, y en la arborización terminal van a estar los botones sinápticos que van a servir para comunicar a esta neurona con una neurona siguiente, y así entonces todas las neuronas están tomadas como de la manito. Aparte de tener neuronas en nuestro sistema nervioso, existen otras células que se llaman las células gliales. Y estas células son células que apoyan a las neuronas en su función. Las neuronas transmiten la información con el impulso nervioso, pero necesitan obtener nutrientes, necesitan tener protección, necesitan además que no lleguen los virus y todas esas cosas, y ahí van a actuar entonces las células gliales, y una de las más importantes células gliales son las que forman las vainas de mielina. Y si nosotros lo miramos, si pudiéramos, ¿cierto?, entrar en nuestro cerebro o en alguna parte de nuestro sistema nervioso, el entramado de células se vería más o menos así. Las neuronas en amarillo y todas las otras células gliales de distintos colores. Incluso aparece una aquí conectándola con el sistema circulatorio, seguramente para entregarle nutrición a la neurona. Como yo les comentaba recién, estas neuronas van a transmitir información a través de lo que se llama el impulso nervioso. Y este impulso nervioso, como dice ahí, es una onda eléctrica y además es una onda química que se origina por un cambio en la permeabilidad de la membrana. ¿Qué quiere decir eso de cambio en la permeabilidad de la membrana? Que dentro y fuera de la membrana de la neurona hay iones, que son átomos positivos y negativos. Los positivos están fuera de mi neurona y los negativos están dentro de mi neurona. Entonces, cuando llega una información, esas cargas van a moverse. Las positivas van a atravesar la membrana
para cambiar la carga interna de mi neurona. Eso es el cambio en la permeabilidad de la membrana, cuando estos iones la atraviesan para que se genere este impulso que parece como un rayo de luz. Siempre se representa así en los videos. Y además, este cambio es temporal. No queda mi neurona para siempre en ese estado de activación, sino que cuando la información ya pasó, la neurona vuelve a ser como era antes y estar en un estado de reposo. Y si yo quisiera representarlo, se vería más o menos así como en el GIF, en donde las cargas positivas entran a la neurona cambiando la carga interior de la neurona y eso hace que la información entonces circule por todo el axón. Y cuando la información circula de un pedacito del axón al siguiente, la parte anterior vuelve a su estado original porque ya transmitió la información. ¿Esa parte se entiende? Es un poco extraño, pero ya. Si van teniendo más dudas, van preguntando. Y lo otro que tenemos que saber sobre el impulso nervioso, porque generalmente también lo preguntan en la prueba, tiene que ver con la vaina de mielina que nos sale a cada rato. Nos sale en la estructura, nos sale porque la protege y también nos aparece en el impulso nervioso. Y esta vaina de mielina va a hacer que el impulso nervioso cambie. Cuando hay vaina de mielina, como en la imagen A, la imagen de arriba, el impulso se denomina saltatorio, porque en la parte donde hay vaina de mielina, las cargas no cambian, sino que este impulso salta de un nódulo al otro y entonces el impulso es más rápido. En cambio, cuando no hay vaina de mielina, como en la imagen B, la que está abajo, el impulso tiene que atravesar todo el axón y entonces es más lento. Uno se denomina saltatorio entonces y el otro va a ser continuo. Y si yo lo viera en el interior de mi cerebro, por ejemplo, se vería más o menos así. El impulso nervioso saltatorio, que es el de la derecha de la pantalla, va rápido y el impulso nervioso continuo, que es el de la izquierda de la pantalla, va muy, muy lento. Y nosotros los seres humanos lo que más tenemos son neuronas con vaina de mielina porque necesitamos que todos los impulsos nerviosos sean rápidos. Cuando este impulso nervioso ya atravesó todo el axón de la neurona y llegó al final de la neurona, va a ocurrir este proceso que se llama sinapsis neuronal, que es donde se unen los botones sinápticos de una neurona con las dendritas de la neurona siguiente. En esta parte lo que ocurre es que unos saquitos con neurotransmisores van a liberarse a un espacio que hay entre una neurona y la otra y entonces la neurona siguiente va a captar que esos neurotransmisores fueron liberados y va a continuar con el mensaje. Y así sucesivamente, una neurona hacia la otra neurona hasta que la información llegue a su destino, que puede ser el cerebro o puede ser un órgano que tiene que efectuar una función. Y aparte de estas funciones que ocurren en el cerebro, porque tenemos neuronas en todas las partes de nuestro sistema nervioso, vamos a tener también los reflejos, que como yo les comentaba al inicio, tienen que ver con la médula espinal. Y aparece ahí el GIF, ¿cierto?, de la niña que le pegan con el martillito en la rodilla. Más de alguno lo habrá experimentado. Nuestra pierna se mueve sola y eso es un reflejo. Y estos reflejos los vamos a definir como respuestas involuntarias y además van a ser rápidas. ¿Por qué se elaboran en la médula? Porque necesitamos que sean rápidos. Y si tuvieran que elaborarse en el cerebro,
tendrían que recorrer un camino demasiado largo y entonces nuestra respuesta sería muy lenta. Y yo, por ejemplo, si acerco mi mano a la vela, me demoraría demasiado en darme cuenta de que la vela está caliente y que me voy a quemar. Y los arcos reflejos se ven más o menos así como en el GIF. No sé si se les alcanza a ver bien, pero está el estímulo, ¿cierto? Que en este caso es la vela encendida con el fuego. La persona acerca su mano a la vela, recibe este estímulo. Este estímulo es transportado por una neurona sensitiva hacia la médula. En la médula hay una neurona asociativa que va a interpretar toda la información que trae la otra neurona y la va a traspasar a otra neurona, una tercera neurona, que es una neurona motora. Siempre las neuronas sensitivas son las que reciben la información y las neuronas motoras son las que llevan la respuesta. Eso es lo más importante que tienen que acordarse. Y eso era sobre el PPT que está en el videito de YouTube. Hasta ahí. ¿Tenemos dudas sobre el sistema nervioso? Por ahora, ¿habrá dudas? Sé que de aquí a septiembre van a haber dudas. En el chat había una pregunta. ¿Por qué cuando una persona se golpea la cabeza convulsiona? Yo creo que depende del golpe que se dé en la cabeza, de qué tan fuerte fue y de en qué parte de la cabeza se pegó. El líquido cefalorraquídeo nos sirve a nosotros para que cuando nuestro cerebro se golpee no se afecte, pero por supuesto que hay golpes que son tan fuertes que el líquido cefalorraquídeo no alcanza a frenar el cerebro y el cerebro choca contra las paredes del cráneo, que es un hueso muy muy duro, y entonces se producen daños y nuestro cuerpo empieza a funcionar de manera errática y por eso las personas convulsionan cuando se golpean la cabeza. Es porque el líquido cefalorraquídeo no alcanza a parar ese golpe que nos dimos en la cabeza. Ya. Entonces, vamos a ver la guía, a ver si se acuerdan de algo de lo que les dije. La primera pregunta de la guía es una pregunta que siempre aparece en la prueba. No sé por qué al ministerio le encanta esta pregunta de los ojos. Y tenemos los ojos con las pupilas, ¿cierto? Dilatadas y después las pupilas están contraídas porque se recibe un estímulo luminoso. ¿Qué tipo de neurona entrega la respuesta que experimentó el cambio observado? Motora, ¿sí? Motora, sí. Vamos a marcarla para que quede aquí. Después les voy a mandar esta pizarrita para que les quede, ¿ya? Motora, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre que me digan a mí la palabra respuesta, yo inmediatamente tengo que pensar que cuando hablo de respuestas, hablo de neuronas motoras. Y cuando hablo de recibir los estímulos, entonces voy a hablar de sensitivas. Las de asociación, ya dijimos, son las que interpretan la información. Y las neuronas aferentes no existen. Existen vías aferentes, pero no neuronas aferentes. Quedándonos con esa imagen de los ojos, existe otra pregunta en donde nos dicen cómo actúa el sistema nervioso ante el cambio en la cantidad de la luz. Y tengo una serie de alternativas que para mi gusto no están muy bien redactadas,
pero de alguna manera podemos llegar a la respuesta correcta. ¿Qué dicen ustedes? Por ahí dicen la D. Otro voto por la D. ¿Todos dicen la D? Están todos mal. Lo lamento. Ustedes me dicen, la vamos a marcar con roja. Ustedes me dicen la D. Pero yo les voy a decir que no es la D, que es la A. ¿Por qué no es la D y es la A? Porque en la D nos dice que las neuronas de la pupila van a hacer sinapsis y van a contraer el iris. Cuando yo tengo un ojo, lo voy a dibujar así, bien feo, la goma, bien estilo Paint. Cuando yo tengo un ojo, tengo el iris y al medio tengo ese punto negro que es la pupila, ¿cierto? La que recibe la luz es la pupila, pero no es la pupila la que hace que el iris se contraiga, sino al revés. Es el iris el que hace que la pupila se contraiga. Entonces la alternativa D está escrita al revés y por eso no es la D y es la A, porque es el iris lo que le da el color de nuestro ojo, lo que va a producir que la pupila que está al centro cambie su forma. Entonces primero tiene que cambiar de forma el iris para que en consecuencia cambie de forma la pupila. Ese es el orden correcto en el que ocurren las cosas cuando hay un cambio en la cantidad de luz. ¿Se comprendió o no se comprendió? ¿Sí? ¿No hay dudas hasta ahí? Son un poco pillas las preguntas del ministerio porque siempre están redactadas de una manera muy extraña, pero tenemos que aprender a responderlas así tal cual como son, porque no hay otra alternativa. Después nos preguntan qué sustancia fluye a través de la membrana de la neurona durante la propagación del impulso nervioso. Neurotransmisores dicen por ahí. ¿Qué dicen los demás? ¿Nadie más se arriesga con una alternativa? La C, dicen otros. Tenemos la C, tenemos la D. Más votos por la D. ¿Ustedes todos contestan la D? Todas las respuestas son la D. En esta pregunta ocurre algo bien particular, porque a través de la membrana de las neuronas fluyen dos cosas durante la propagación del impulso nervioso. Una de ellas fluye en el axón y otra de ellas fluye
en los botones sinápticos. En la membrana del axón tenemos iones. Y en las membranas de los botones sinápticos tenemos neurotransmisores. Y mis alternativas tienen las dos cosas, iones y neurotransmisores. ¿En qué me tengo que fijar yo para contestar? Ustedes estaban en lo correcto y son neurotransmisores. ¿Qué palabra es la clave dentro del enunciado que dice sustancia? Esa es la palabra clave, sustancia. Pues los iones no son sustancias, son átomos. Ya cuando decimos iones, no podemos definirlos como sustancias. Sustancias son cosas que están compuestas por más de un átomo. Unas sustancias son cosas que tienen un estado líquido, sólido, gaseoso. Los iones lo único que tienen son un átomo y una carga. Nada más. Entonces por eso no son iones y son neurotransmisores. Si nos dijeran, por ejemplo, qué molécula o qué partícula fluye a través de la membrana, entonces yo tendría que decir iones. Pero como nos dicen sustancias, decimos neurotransmisores, porque estos neurotransmisores van todos en una bolsita de cosas fluyendo durante la propagación de este impulso nervioso de una neurona a la siguiente. Entonces ustedes están en lo correcto. Por esta vez. Después tenemos esta fase, la del tronco encefálico. ¿Cuál es la función que realiza el tronco encefálico? Facilísimo, facilísimo. Adivinen qué alternativa es. La D, la B dicen algunos, la B, la D. Los demás no se arriesgan. La A. Ah, en esta todos decimos algo diferente. Ya se les olvidó todo lo que les dije. En esta oportunidad, otra vez es la D. ¿Por qué es la D? Cuando yo miro mi encéfalo, tengo el cerebro, atrásito tengo el cerebelo y acá tengo el bulbo raquídeo y voy al PPT que hizo la profesora, me voy a dar cuenta que ese bulbo raquídeo aparece con esas funciones que yo les dije que eran muy importantes, que era controlar los movimientos cardíacos y la respiración. Entonces, como no sale cardíaco y si sale respiración, yo contesto respiración. Las funciones cognitivas no puede ser porque ahí tenemos al cerebro. Los movimientos voluntarios también tenemos el cerebro. Y la articulación del lenguaje también tenemos el cerebro. Entonces, de nuevo, es la D. La siguiente. ¿Qué estructura conduce las sensaciones de frío y calor hacia el cerebro? Tenemos el cerebelo, la médula,
la sinapsis y los músculos esqueléticos. ¿Qué cosa conduce sensaciones? Tenemos la C, tenemos la B, otro voto por la B. En este caso sí, ya no es la D y es la B. ¿Por qué es la B y no la C si la sinapsis igual conduce información? Porque la pregunta nos dice qué estructura conduce las sensaciones de frío y calor. Y la sinapsis no es una estructura, sino que es un proceso. La única estructura que conduce información y que es su función principal es la médula espinal. La médula conduce todas las informaciones que vienen desde afuera hacia el cerebro y todas las informaciones del cerebro hacia el resto de los órganos de vuelta. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Ya. La siguiente entonces. ¿Cuál de las siguientes alternativas define correctamente el concepto de impulso nervioso? ¿Es una molécula? ¿Es una neurona? ¿Es un flujo de electrones? ¿O es una onda electroquímica? ¿La D? ¿Otra vez? ¿Otra vez la D? ¿La D o la B? Estamos entre la D y la B en esta oportunidad. La D. Efectivamente, es de nuevo la D. Los impulsos nerviosos no solo son electrones, sino que también son neurotransmisores. Entonces tenemos ondas eléctricas y ondas químicas que se resumen como ondas electroquímicas. Así que muy bien. La última de alternativas era un flujo de información, desde que una persona olfatea un perfume hasta que llega a nuestro cerebro para después producir una respuesta. Y entonces nosotros tenemos que elegir cuál de esas alternativas nos da el correcto flujo de la información.
¿Cuál será? Sabiendo con qué se parte, yo ya tengo al tiro mi alternativa correcta sin saber lo que sigue después. ¿La C? ¿Por qué piensan que es la C? Otros dicen la B. ¿C o B? Para saber cuál de esas dos es, yo lo primero que tengo que pensar es que cuando olfateo un perfume, estoy recibiendo ¿qué cosa? ¿Qué recibo cuando olfateo un perfume? O cuando toco algo suave o algo áspero. ¿Cómo se denomina eso? Un estímulo. Lo primero que yo necesito para generar un flujo de información es un estímulo. Y la única que parte con estímulo es la B. Teniendo el estímulo, este estímulo es captado por los receptores sensoriales, después se conduce a través de las neuronas, llega al cerebro y cuando llega al cerebro, ahí yo recién sé que estoy oliendo un perfume, que el perfume huele rico o que el perfume huele mal. ¿Ya? La C no podía ser porque a pesar de que el orden empieza bien, tiene el estímulo ahí entre medio. Y el estímulo es lo primero que tiene que pasar. Por eso no es la C y es la B. Y la última era de desarrollo, ¿cierto? Aparecía un cuadrito para que ustedes pudieran contestar. Y preguntan cómo se propaga el impulso nervioso en una neurona que tiene vaina de mielina. Si tiene vaina de mielina, ¿qué pasa con el impulso nervioso? Sí, ahí pasan los nodos de Ranvier. ¿Y cómo se llama el proceso como en general? El compañero lo dijo ahí en el chat. Saltatorio. Efectivamente, como dice la compañera y como lo complementa, ¿cierto? El compañero en el chat, cuando yo tengo la neurona, ahí van de nuevo mis dibujos. Cuando yo tengo una neurona, esta neurona tiene un axón, tiene después las terminaciones, ¿cierto? Y está cubierta por vaina de mielina. Yo entre una vaina de mielina y la otra voy a tener los nódulos o nodos de Ranvier. Y lo que es el impulso nervioso es saltar de un nodo al siguiente nodo. Y entonces ese impulso, como salta, se denomina saltatorio. Y sin vaina, entonces es continuo. Y si la pregunta es cómo se propaga, entonces yo tengo que decir el impulso nervioso en una neurona que tiene vaina de mielina se propaga de manera saltatoria porque va de nodo en nodo. Y puedo agregar que es más rápido, pero no me preguntan la velocidad, así que no es necesario. Acuérdense que cuando las preguntas son con desarrollo, tienen que tratar de escribir algo preciso. Escribir mucho no significa que yo voy a tener mejor puntaje que si yo escribo una frase más cortita. Tengo que tener palabras claves. En este caso, lo clave es decir que es saltatorio y también podemos decir que va de nodo en nodo. Dudas, consultas, muy difícil, muy fácil. Hay que repasar.
Sí, hay que estudiar harto para esta parte. Lo bueno es que la clase ya estaba en un video y que ahora también la estoy grabando, así que después les va a quedar en YouTube también. Les voy a compartir el enlace de la clase y de la pizarrita y les va a llegar a sus correos. Es complicadísimo. Biología es muy complicado. Aquí no nos salva ningún ejercicio, ninguna fórmula, nada de nada de nada. Necesitamos saber todos los conceptos, saber todas las definiciones, cómo se organiza, qué parte hace qué cosa, ¿ya? Entonces van a estar todas las cosas siempre grabadas porque sé que es complicado. Después la próxima clase nos toca sistema endocrino. Y para mí sistema endocrino es uno de los sistemas más difíciles de estudiar. Lo bueno es que en la prueba no vienen un montón de preguntas de cada uno, sino que vienen unas cuantas poquitas. Tomar el curso así tiene sus ventajas y sus desventajas, lamentablemente. Pero se puede, yo sé que se puede, porque no es la primera vez que trabajo aquí y se puede. Pueden pasar. Pueden pasar, yo tengo alumnos que han aprobado y que incluso quedaron estudiando en la misma universidad. Así que no se asusten, el miedo es nuestro peor enemigo en este momento. ¿Ya? Si después de ver la clase y después de ver la otra vez la clase siguen teniendo dudas, me preguntan, yo tengo toda la disposición del mundo en ayudarlos para que ustedes terminen su cuarto medio, que es una meta muy, muy importante en la vida. Así que no se preocupen en molestar con preguntas porque apenas yo tenga tiempito les voy a responder. Sí, como que física ahora parece fácil, ¿cierto? Si no tienen alguna otra consulta por el momento, quedan en libertad de acción. Y nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora para ver sistema endocrino con la guía de sistema endocrino. ¿Algún consejo para mejorar? Yo diría que, bueno, a mí lo que más me sirve es hacer mapas conceptuales. Organizar la información en mapas conceptuales. Porque como son hartas cosas que se dividen en otras cosas y una tiene una función y la otra tiene otra función, quizás hacer un mapa conceptual es una de las cosas que más ayuda para tener toda la materia como en un solo lado y poder observarla en general.